Hola, buenas noches. Hola, buenas ¿Cómo noches. andan? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? No tenía internet hasta recién, así que no sé cómo anda. ¿Se escucha bien? Sí, por Sí, ahora sí. profe, se escucha perfecto. Bueno, me alegro. Eh, Gracias, Luciano. ¿Cómo andan? ¿Qué se cuenta? Ahí escucho a alguien trabado, pero no sé si soy yo Escucha o es él. bien. ¿Quién me hablaba recién, chicos? Profe Héctor tiene el micrófono desmuteado. Ahí está. Sí, Ah, estoy hablando yo. Héctor, ¿estabas hablando vos? Porque se me cortaba. Sí, Bueno, ¿querés repetir? Porque no te escuché. ¿ahora me escuchas bien? Ahora sí, ahora sí. ¿Se me escucha bien ahora? Ahora te Ah, perfecto. escucho. No, estaba, Sí. estaba todo bien. Acá estábamos Bueno. repasando las lecturas. Me parece muy bien, me parece muy bien. Bánquenme mientras esperamos 2 minutos que se conecte el resto, así les tomo asistencia. Y de paso controlo que estemos todos los integrantes. Espérenme. Hay caras de hoy a la tarde, pobre gente, tenés que bancarme de nuevo. Por Dios. Pero bueno, qué sé yo. Y bueno, El amor. vamos a pensar en los troviandreses, ¡Opa! trobriandeses. Muy bien, sí. Vamos a ver a nuestro amigo Malinowski. Malinowski. Qué caso el de Malinowski, ¿eh? ¿Por qué está tan lento? Está insoportable. Bueno, mientras tanto, sé que Karina subió la bibliografía, pero el link, ¿lo recibieron todos? No, Sí, yo sí, sí. Era esperable, no, no era esperable. hablaba de un mail que yo no recibí nunca. Sí, bueno. Les cuento que ahora, en teoría, por eso ahora les voy a tomar la asistencia, en teoría tengo actualizado el listado. Pero bánquenme, a ver si todavía falta gente. Creo que faltaba la gente de historia, me habían comentado, pero en teoría ya deberíamos estar en condiciones. Bueno, les voy a tomar asistencia. De paso, corroboro que estén todos y de paso los conozco. Porque esto de la virtualidad ya me tiene podrido. Perdón la palabra, no me tiene podrido. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bibliografía, listado antropología 2024. Bien, a ver. Sí, me imagino. Bueno, Rocío Alonso. Tarro. Crespo, Nélida. Sí, hola, acá estoy. Bueno, perfecto. Jiménez María. Giorno Natalia. Buenas noches a todos. Buenas. Ro, ¿estás ahí? Bien, va, Sí, así presente. es. Listo. Giorno Natalia. Presente. Muy bien. Guma Cintia. Guzmán Presente. Brenda. Ahora sí. Muy bien. Sí, Guzmán Brenda. profe. Sí, profe, acá presente. Brenda, estás ahí. Bien. Ibarra Cristina.
Cook Tamara. Presente. Bien. Me gusta tu apellido, Tamara, porque me hace acordar a Kuhn, el filósofo de la A Kuhn. ciencia. Entonces cada vez El que leo tu vamos a apellido me rescatar acuerdo los de- paradigmas, nomás. Vamos a rescatar eso. Exactamente. De hecho, tomo de ese mi tesis de maestría en filosofía, lo tomo Kuhn, por eso. Ya es como un amigo de la casa. Bueno, Lombardi, María. Martín, ¿estás? Martinotti Luciano. Presente, profe. Bien. Nicastro María. Presente. Bueno. Ocanto Micaela. Presente. Bien. Palacio Yamila. Acá, profe, presente. Bien. Eschilachi Naila. Ahora sí. Acá estoy. Ahí lo pronuncié bien o no. Más o menos, es sin la E del principio. Ah, Empieza Chilachi, con así nomás. Chiliasi sería, pero sí, está Chiliasi. bien, profe, no. Yo Siéntalo creo que como para le la salga. clase 6, yo creo que para la clase 6 lo vamos a pronunciar correctamente. Bien, Naila, fantástico. Bien. Sendón Verónica. Sí, profe, acá estoy. Muy bien. Simonelli Malena. Teijeira o Teixeira Jimena. Hola, acá. Hola, profe. Hola. Jimena, nunca siempre te por el nombre, ¿y cómo se pronuncia? ¿Teixeira? No, Teijeira, ¿cómo se pronuncia? Teixeira. Ah, ¿y qué haces, Jimena, acá vos? Si te vi el año pasado. No, pero me viste en prácticas 3. Ah, no te puedo creer. Pensé que habías cursado las dos el año pasado. No. Bueno, buenísimo entonces. Torres Mariela. Benavente Gabriel. Sí, profe, acá estoy. Ahí estás. Bien. López Carlos. Acá. Muy López, bien. lo pronunciaste bien, López. Lo pronuncié bien, ¿no? Hasta con la Sí. Z te pronuncié. Muy bien. Dual de Cecilia. Profe, Cecilia tenía un turno médico, creo que se conecta en un rato. Bueno, lo ponemos acá entonces. Maida Mariano. Presente. Muy bien. Martínez Juan Pablo. Vicena Manuel. Hola, profe. Hola, Manu. Ahí está. Presaco y Cuevas, Denise. Guaroni Carlos. Rubinstein Alejandro. Sí, presente. Ahora sí. Sandroni Leandro. Sí, acá. Muy bien. Toledo Celeste. Acá. Muy bien, Celeste. Ugarte Alexis. Acá, profe. Muy bien. Varela Carla. Acá, profesor Varale. Muy bien. Ah, ¿es Varale? Mira, entonces está mal cargado. Sí, es Va. Varale Rola, en realidad es un Es. apellido compuesto, pero con Muy Varale bien. estamos. Arreglamos, listo. Sí, Perfecto. negociamos. ¿Y con Carla, mejor? Sí. Sí, funciona. Mejor, listo, vamos. Bueno, chicos, chicas. Profe, ¿Falta falto alguno? yo. Falto Falto yo. yo. Yo también. Y falto yo. O Yo sea que también.
Sigo sin el coso completo. Bueno, a ver, dígame los apellidos, así yo ya los cargo y... Dale. Díaz Natalia. Díaz Natalia. Bien. Perfecto. ¿Quién más? Guiñazú Cristina. Héctor. Guiñazú Cristina. A mí me llegó la información por mail. ¿Te llega por mail y estás en el campus? Sí. ¿Y por A qué? mí también me llegó el mail. A mí no, profe. A mí me llegó un mail a mí me llegó, yo soy Godoy Sol, no estoy anotada tampoco. Llegó, Eh, sí. y a mí me llegó el mail que decía que nos habían enviado un mail con el Drive. Pero el Claro. mail con el Drive nunca me Nunca llegó. llegó. Claro, claro. Lo que pasa es que a vos te llegó la información del campus y en el otro no estabas. Entonces no, claro, no te llegó. Bueno, veremos cómo solucionamos esto. Igual si está en el campus. Sí, Sergio. ¿Vos estás? No, no estás. Te tengo que agregar acá. Sí. Y agrégame a mí también, Basavilbaso Héctor. Bueno, Benítez. Perdón, Benítez, ¿cuánto? Benítez, Benítez ¿cuánto? Sergio. Sergio. Bien. Sergio, presente y falta Basavilbaso, ¿no? Sí. Buenas, Héctor. yo también falto. Yo también, ¿Cuánto? profesor. Yo no puedo creer. Basavilbaso. Nombre de Basavilbaso. Héctor. Héctor, muy bien. Qué bárbaro. Bueno, listo, Héctor. ¿Quién me dijo yo también falto, profe? Acá Romina Col. Romina Col. Y yo también. Turrado, Ana Laura. Bueno, Y ahora les pregunto, ¿están inscritas? ¿Aparecen en el campus y eso sí? Sí. Sí. Bien. No Sí, a llegó mí el me mail. parece el campus no completo, digamos. Está como la página cargándose y me llegó el mail, pero no el link del Drive. Claro, porque te llegó de la información del campus, no el mail con el link. No, ese no me llegó. Y la página del campus está como en progreso, me dice. No tengo muchas cosas cargadas. No sé. De hecho, yo les quiero contestar, los que me hicieron preguntas me dice que no les puedo contestar. No sé. Capaz que llega igual, no tengo idea, pero a mí me tira un error como que no me puedo conectar. ¿Quién fue? La última que me dijo, Col Romina, ¿y quién más era? ¿El último? Turrado, Ana Laura. Cierto, ahí está. Y no es la última, falto yo. Y no es la última. Bueno, y Claro. Díaz Díaz Carmen Bernardina. Sí, ahí Carmen es mi segundo nombre, pero me va a encontrar en el campus como Bernardina. Fantástico. Bueno. ¿Algún otro problema de inscripciones y esas cosas? No. Bueno. A mí me llega material, hoy día me llegó. Me llegó Sí, y además en el grupo una compañera puso el link al Drive, así que pudimos, bueno. por lo menos yo pude leer el material para hoy. Ustedes tienen el grupo de WhatsApp, esas cosas que tienen siempre, ¿no? Tienen un grupo Así de es, WhatsApp. sí. Bueno, Sí. entonces, consejo es que cuando mandemos el link, igual ya está el link con toda la bibliografía, no hay más. Obligatoria está toda, pásenla por ahí hasta que se normalice la situación. ¿Qué más les iba a decir? O sea que tengo 40 y mi listado figuraban 16. Bueno, otra cosa. ¿Saben que clase que viene, martes que viene no hay clase? Marcha. Sí, Lo eso cual iba a preguntar. Lo cual me preocupa seriamente porque de 4 clases tuvimos una. Digamos, ¿no? Va a haber 3 que no tienen. En el primer mes ya va a haber 3 clases que no van a tener. Bueno. Nada, una pena porque después se nos junta todo. Pero bueno, nada.
Profe, perdón, una sugerencia. Muchas veces lo que se hacía o lo que se suele hacer es hacer encuentros asincrónicos. Nos sube un video, una clase grabada, un algo y hacemos algo, completamos en algún foro. No sé, yo para no desorganizarnos tanto con el cronograma, que si bien es tentativo, eso se superentiende, y al mismo tiempo poder estar el 23 sin sentirnos tan no me sale. Eh, pero bueno, eso, poder, qué sé yo, poder seguir con el cronograma lo más posible. No, no, está Claro. bueno lo que decís. Incluso, perdón, Sí. el mensaje que No, bajó claro. el mensaje que bajó la institución era que no iba a haber, por el tema de la marcha, no iba a haber Sí. clases sincrónicas. Como que lo aclara de esa manera. O sea que podría ser en otro formato. Se puede grabar y subir al campus, profe. Claro, la grabás y la subís. Bueno, veamos eso entonces. Bueno, nada, lo definimos, a ver cómo venimos, porque también es cierto que si no, la bibliografía se nos va complicando todo. Yo, honestamente, se los vuelvo a repetir por ustedes. La situación es terrible, ¿no? ¿Qué les voy a contar? Pero incluso para nosotros los docentes, terrible. Pero bueno, yo no quiero que pierdan la clase ustedes. A mí lo único que me preocupa es que ustedes terminen. Perdón. Sí, contame. Ahí Sí, estoy obvio. revisando el cronograma y nos estaríamos perdiendo solo esa clase, la del 23, porque la del 9 con vos la tuvimos. Sí. 16 hoy la estamos teniendo y 23, o sea, el cronograma está a partir de la semana pasada. O sea, hasta ahora no perdimos clases. La única que No, perderíamos Ro, era el 23. es que yo te puse el cronograma desde que empezamos, pero ya había 2 clases previas que no. Semana Santa, claro, el feriado, la anterior. semana de la memoria. Ah, Exacto, sí. claro. Ok. Entonces serían, si el 23 no lo hacemos, son 3 clases sobre 5, es un delirio no tener. Sí, pero ¿existiría esa posibilidad de última grabado y lo tenemos tipo asincrónico? Sí, por eso, déjame ver, porque me parece que esa la tienen con Karina y lo hablo con ella a ver cómo, si lo puedo hacer. Pero Sí. déjame lo averiguo en la semana. Antropología y otredad, el contenido. Sí, esa la da Karina. Entonces lo hablo con ella, si ella la puede grabar. No importa, yo lo hablo con ella, quédense tranquilos y alguna solución le vamos a encontrar. Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, la clase pasada nosotros vamos a hacer como un breve repaso de 2 minutos. Nosotros la clase pasada arrancamos con la definición de antropología como disciplina, como campo científico, y dijimos algunas cuestiones generales que hacen a la práctica antropológica, ¿no? Después que uno lo va aplicando y según qué marco teórico lo va aplicando en diferentes contextos. Pero habíamos definido, por un lado, la antropología como el estudio de, a ver, si uno se basa en la etimología de la palabra, es el estudio del hombre, o el estudio de la especie humana, si se quiere, del fenómeno humano, en todas sus dimensiones. Cuando nosotros hablamos de todas dimensiones, decíamos biológico, decíamos social, cultural y histórico, ¿no? Si no pusiéramos lo histórico dentro del sociocultural. Por otro lado, dijimos que la antropología es el estudio de la diversidad. Y en una tercera vía, dijimos que la antropología era el estudio de la otredad o del otro cultural. Entonces, enmarcamos el conocimiento antropológico en 2 líneas, en una coordenada, habíamos dicho, un eje longitudinal que hace referencia más a la historia evolutiva de la especie, en un sentido, sí, longitudinal, y en un eje transversal habíamos entendido que íbamos a estudiar los antropólogos la diversidad cultural de diferentes culturas actuales y pasadas. Definido eso, podemos decir que la antropología es una ciencia holística
¿Por qué? Porque estudia esas diferentes dimensiones o diferentes aspectos de la especie humana. Y también decíamos que la antropología era transcultural. ¿Por qué? Porque si bien mediante la etnografía puede estudiar, y hoy es el caso de Malinowski, estudiar una cultura particular, el antropólogo trata de, no sé si la palabra es generalizar, pero sí generar teoría. Tratar de comparar culturas, tratar de buscar patrones generales si es que existen, o ver los particularismos de cada una de las culturas, pero generalmente, después lo van a ver, Lévi-Strauss plantea como tres niveles, la etnografía, la etnología y la antropología, son como niveles teóricos, ¿no? El etnógrafo va y describe, Malinowski va y describe, y después con eso se tratan de construir teorías que expliquen el fenómeno humano según los aspectos que uno quiera determinar. Una cosa que nos quedó, que no llegamos, es que las ramas de la antropología, si bien eso está en la bibliografía, en el texto de Kotak, que está clarísimo, simplemente nombrarlas, decir que la antropología tiene una disciplina que es la antropología sociocultural, que es la que más cercana está a lo que nosotros hoy entendemos por sociología. Está la arqueología es una rama de la antropología que estudia los sistemas socioculturales del pasado a partir de los registros materiales. Cuando el arqueólogo va al registro, a un yacimiento arqueológico, lo que quiere es, a partir del registro material, eso que queda, tratar de entender la dinámica social que está por detrás de ese objeto material. Y muchas veces, en esa interpretación a partir del registro material, utiliza las teorías de la antropología sociocultural para poder explicarlo. Y hay una tercera rama que, según el país donde uno esté y la corriente teórica en la que uno esté, se puede llamar antropología biológica o antropología física. Y en realidad estudian la diversidad en términos biológicos, ¿sí? Y cuestiones como infancia, enfermedad en relación a la cultura, procesos adaptativos, diferentes cuestiones que están vinculadas a la parte más biológica. Después hay como otras ramas que, según el autor, algunos los consideran directamente vinculados a antropología, otros son como campos disciplinares que están asociados indirectamente, como la antropología y la lingüística, la antropología del psicoanálisis, la antropología y la psicología, la antropología y la genética, bueno, un montón de campos que depende del autor lo van a considerar dentro del ámbito. Hay como un coso que me está, ¿no? ¿Micrófono? A ver si yo les puedo bajar el... Alejandro. Creo que... A ver. Vamos a tratar de... Hay uno que yo puedo silenciarlo. Ustedes lo pueden silenciar, yo no puedo, no me da la opción. Igual ahí lo silenció, profe. ¿Sí? ¿Lo pudieron? Ya lo silenció. Bueno, ahí pareciera que estamos. Bueno. Y después hay una que es la antropología lingüística, que estudia la diversidad en términos del lenguaje. Si ustedes se dan cuenta, las ramas que acabamos de ver, la antropología biológica, la antropología sociocultural, la arqueología y el resto de estas subdisciplinas, todas confluyen en entender a la diversidad humana en ese eje longitudinal y transversal. Por eso existe, digamos, el objeto de estudio del antropólogo es tan amplio, que necesita de esas subdisciplinas para poder explicar este fenómeno complejo. Y un concepto que es fundamental, que está en el texto y nosotros no llegamos a verlo, es el concepto de adaptación. Se entiende a la cultura como un proceso de adaptación. Pero la adaptación no es solamente a nivel biológico. Hay adaptación biológica, genética, hay epigenética, conductual y cultural. En Kotak eso está clarísimo. Todos esos procesos, es como el concepto adaptativo en la antropología es
concepto núcleo, ¿no? Como el de cultura y el de adaptación. Y siempre pregunta la primer parcial es, explique según Gottard, adaptación y el concepto de cultura y la relación que tienen uno y otro. Bueno, vamos a la clase de hoy. Hoy, siguiendo con esta lógica, espérenme que tengo que poner, para que me permita compartir. Mándenme un cachito. Mientras tanto, ¿alguna duda de la primera clase? Algo que me esté olvidando y que no sé, me quedó ahí dando vuelta. No, bueno, espérenme que necesito un código para que me permita compartir. Aprovecho de preguntarle, la clase, creo que me dijeron hoy, la clase la tienen grabada, ¿no? En el campus, la primera. ¿Pudieron acceder? Sí, está Sí, grabada. está grabado, sí. Bueno, yo lo que les pido es, ahora les cuento igual, espérenme. Ay, Dios. Esto de código, del link, del código, y que ya me pierdo. A ver, ¿cómo es esto? Profe, debe ser el mismo que le pasó a Anita, porque es el mismo Zoom. No, pero no, porque es otro. ¿Por qué el mismo Zoom? ¿Es la misma cuenta? Entiendo que sí. Creo que es la misma dirección de Zoom. ¿Sí? Sí, yo probaría. ¿Y te acordás cuál era el que me dijo Anita? No. Es la misma cuenta de Zoom. ¿Sí? Bueno, pero igual lo acabo de encontrar. Espérenme. Capaz que era la misma, ¿eh? Ahora me voy a fijar. Inicié recién como anfitrión, introduzco la clave de... Sí, ya te escuché. Bueno, ahora sí. Ahora, en teoría, voy a poder compartir la clase. A ver, che. Ahora sí. Bueno. Bien, ahora sí. Bueno, les decía, ustedes tienen acceso a las clases. Yo lo que les pido encarecidamente es que las clases grabadas circulen internamente, que sean para el UNMA, UNMA, y que sea para nosotros. No las suban a ningún lado. Yo soy, bueno, algunos ya me conocen, soy anti-Google, anti-YouTube, no tengo redes sociales, y la verdad que me preocupa que, como buen TOC, me preocupa que ande circulando por el cosmos una clase mía, ¿no? Así que les pido encarecidamente que, que sea de circulación interna. Bueno, vamos a la clase de hoy. En la segunda clase, que es esta, seguimos en la misma unidad, es decir, seguimos definiendo a la antropología como disciplina científica. Entonces, una manera de pensarla es en términos de objeto de estudio, como decíamos hoy, ¿sí? El estudio de la diversidad, el estudio de lo otro cultural, la idea de de lo transcultural, la idea de conocimiento holístico. Pero otra manera de entender una disciplina científica es a partir de sus métodos y sus técnicas. Este es el recorrido que vamos a hacer hoy. Obviamente que sobre etnografía
y sobre observación participante hay millones de cosas, pero, esperen porque si no me pierdo, lo tengo que poner acá. Yo, cuando diseñamos y pensamos la cursada, me pareció más interesante darles un clásico. Obviamente que entre Malinowski y lo que sabemos hoy, hay un avance considerable, hay debates, hay cuestiones que están discutidas, pero me parece que estaba bueno, por un lado, para que vean un clásico. Malinowski es el padre de la observación participante, si se quiere, y por otro lado, para entender lo que les digo, entender el conocimiento situado, no caer en críticas anacrónicas, como decíamos el otro día, sino que pensarlo en el momento que lo escribieron. Nosotros muchas veces tendemos a hacer críticas, por ejemplo, al positivismo. Y cuando uno lee qué hay detrás del positivismo, o por qué nace el positivismo, entiende cuál es la lógica. Obviamente que después eso está superado en un montón de aspectos. Lo mismo pasa con el evolucionismo. Si uno dice evolucionismo y enseguida piensa en darwinismo social, está recontra lejos de eso. Entonces, está bueno entender qué pasó y qué quiso confrontar o qué cambio trajo esto. Y la etnografía y la observación participante de Malinowski trajo un cambio sustancial para el pensamiento antropológico. Obviamente hay cuestiones críticas, sí, es positivista, tiene la idea de Durkheim, la idea del hecho social como un fenómeno objetivo, pero rompió con los antropólogos de laboratorio, ¿sí? Con los antropólogos de escritorio, que eran los que se sentaban a leer crónicas de otros viajeros, de naturalistas, de viajeros, de otro antropólogo, y generaban teoría, ¿sí? Entonces, con Malinowski se introduce el trabajo de campo dentro de la antropología. Bien, hablamos de etnografía y hablamos de observación participante. Son dos cosas diferentes. Depende qué autor tomen. Esto, saben que esto es discusión, siempre son debates, y que bienvenido el debate. Podemos pensar a la observación como una técnica, la observación participante como una técnica del método etnográfico. ¿Todos los antropólogos están de acuerdo con esta idea? No, en absoluto. Pero es una manera que nosotros vamos a definir acá para tener una idea general. Después, si seguimos investigando, veremos otra cosa. Pero sí sabemos que la observación es una técnica y la etnografía es un método. Otra traducción es descripción. La etnografía es descripción de una cultura. Pero también es cierto que la etnografía es una serie de pasos, y la cuestión metodología, cuando uno hace la etimología de la palabra metodología, es una serie de pasos. Y el etnógrafo considera una serie de pasos para poder describir una cultura, que es lo que un poco hace Malinowski en el texto que tenían que leer. Pero acá vamos a hacer un paso para atrás, que es la cuestión de la observación. Solamente esto, para no entrar en cuestiones meramente metodológicas, podemos decir que la observación es es un continuo entre la observación que podríamos decir pura, una observación, si puede pensarse una observación pura, a una observación participante. ¿Con qué me refiero a una observación pura? Por ejemplo, la observación de un experimento. La observación del laboratorio, la observación de una cámara Gesell, donde se supone que el investigador interfiere lo menos posible en el fenómeno observado. ¿Existe esa posición? Probablemente en la práctica no. ¿Por qué? Vamos a pensar un experimento social. Piensen en el experimento Milgram, piensen en la cárcel de Stanford, donde se veían los carceleros y la persona que estaban encarceladas.
ellos veían por medio del monitoreo, pero en definitiva saben que hay alguien que los está observando, entonces eso podría cambiar la dinámica. Entonces, a eso le vamos a poner observación pura, si se quiere, o observación experimental, y después hay como diferentes grados de implicación del sujeto investigador en el fenómeno observado. Se supone que el otro, lo contrario a la observación pura sería la observación participante. Pero también la observación participante tiene grados de participación. Entonces, la cuestión no es tan sencilla. Solamente con que se queden que hay, según el grado de implicación del investigador, en este caso el antropólogo, con el fenómeno o la cultura estudiada, vamos a definir diferentes tipos de observación. Pero ahora sí, nos vamos a meter acá. Lo que vamos a ver es un trabajo, un clásico, obviamente. Espérenme que lo voy a poner acá, porque si no, ya la vista no me da más, y lo voy a poner acá. Acá está. Bueno, lo que vamos a ver entonces hoy es el clásico, los argonautas del Pacífico Occidental. ¿Y por qué digo un clásico? Porque es lo que les contaba hoy. Es el inicio del trabajo de campo. Y eso generó un cambio muy fuerte en el campo de la antropología. Se dejó de hacer antropología de escritorio, como les decía hoy, o antropología del escritorio, del laboratorio, y se empieza a hacer conocimiento situado, ¿sí? Pero, como les contaba hoy, etnografías hay diferentes, hay formas, y dependerá del marco teórico de cada uno. Lo cierto, como les contaba hoy, Malinowski, su marco teórico era funcionalista, es el padre del funcionalismo antropológico. Entonces, en algún punto, lo que trata de hacer, como todo positivismo, es tratar de insertar la lógica de las ciencias naturales en las ciencias sociales. Entonces, cuando veamos algunas definiciones, algunas frases como las que tienen ahora ahí enfrente, se van a dar cuenta de esa posición. Fíjense, toda investigación científica debe ser limpia y sincera. En algún punto en Malinowski está esta noción de objetividad, ¿no? De la posibilidad de ser objetivo. Y todo su etnografía, todo su trabajo de campo, está en búsqueda de lograr la objetividad. Y fíjense, bueno, yo les contaba recién, bueno, la idea es traer los métodos de las ciencias sociales, de las ciencias naturales a la ciencia social, y fíjense en esta metáfora. Las investigaciones en química o en física deben explicitar las condiciones en las cuales se hicieron las observaciones. Bueno, en antropología también. Y acá hay un interjuego en la etnografía y en Malinowski en general. Es un juego de una tensión entre buscar la objetividad, es decir, distanciándome del objeto, en este caso de una cultura, pero a la vez, con el trabajo de campo, yo ingreso en mi objeto de estudio. Entonces ahí está la tensión entre lograr distanciamiento y acercamiento a la vez. Entonces dice, bueno, para lograr eso yo tengo, bueno, un poco lo hablábamos hoy con el concepto de vigilancia epistemológica a la tarde, tiene que ver con esto. Bueno, explicitemos las condiciones donde lo vamos a hacer. Yo les contaba hoy a la tarde, y perdón a los que estén cursando práctica, que cuando asumí la cátedra en el 2018, un estudiante me dijo que había ido a un centro de práctica y que había hecho observación participante. Le digo, buenísimo, dale, contame qué es lo que hiciste. No, me senté a merendar con ellos y fui observando. Bueno, no hizo observación participante. Lo que hizo fue una observación en el mejor de los casos, porque yo podría decir, es una percepción. Acuérdense esta distinción. Observar es percibir con una teoría de fondo, con un objetivo claro. No es mirar a ver lo que pasa. Y a la vez,
lo que uno tiene que explicitar, como dice ahí Malinowski, son las condiciones en las cuales se efectúa la técnica de la observación. Es decir, qué procedimientos, qué instrumentos utilizamos, de qué manera, explicitar las coordenadas de espacio-tiempo, cómo se hizo el registro, del registro cuáles son interpretaciones y cuáles son conceptos propios de la cultura. Hay una distinción que es muy interesante y que nos puede servir también para práctica sobre todo. Los antropólogos distinguen dos tipos de categorías. Las categorías ETIC y las categorías EMIC. Funcionan, no sé si están acá, o lo vemos, a ver si están acá. No me acuerdo, bueno. Ah, sí, acá, bueno, me estoy adelantando. Las categorías ETIC es cuando uno hace un registro en un trabajo etnográfico, las categorías ETIC son las que utiliza el investigador. Las que el antropólogo utiliza para poder explicar el fenómeno que está observando. Las categorías EMIC, así como funciona E-M-I-C o E-T-I-C, las categorías EMIC son las categorías propias de los pobladores o de la cultura o de los habitantes de una cultura determinada. ¿Por qué se hace esta distinción? Para poder definir entre lo que yo interpreto o si estoy utilizando el lenguaje nativo, decía Malinowski. Bien. Entonces, en este texto que tienen ustedes, lo que nos propone Malinowski son como recomendaciones de trabajo de campo. Pero otra vez, entendamos las recomendaciones en el momento que escribió Malinowski. No la entendamos hoy. Esperen que se me va acá. Chicos, si voy muy rápido con el Power y quieren copiar, me dicen que lo dejo, ¿eh? Porque veo que se están volviendo locos y no pasa nada. Entonces, imagínense que la idea esta de Malinowski entre el 14 y el 20, no me acuerdo cuándo fue, porque fueron varios viajes. Entonces, vamos a contextualizarlo ahí. Entonces, dice, bueno, ¿qué recomendaciones tengo? Bueno, primero, digamos qué aparatos utilizados hacemos. Es lo mismo una foto, es lo mismo un video, usar croquis, usar dibujos, diferentes maneras. Hoy, por ejemplo, mis trabajos etnográficos fueron... Sí, ¿quién me habló? Perdón. ¿Alguien habló o yo ya estoy en un momento psicótico? No, profe, creo que nadie, pero voy a aprovechar la interrupción para hacer una consulta. Pero Obvio. cuando hablamos de estas recomendaciones de trabajo de campo, Sí, sí. ¿está mal? Porque yo no veo bien estas distinciones, quizás es horrible lo que estoy diciendo, pero no las veo mal porque claramente, incluso, perdón, esto no es prácticas, pero hablamos mucho de esto en prácticas el año pasado cuando teníamos que hacer registro, el cuaderno de campo, incluso en investigaciones etnográficas, como por ejemplo Bourgois, veíamos este tipo de aclaraciones. ¿Eso estaría mal? No, para nada. A ver, fíjate que, por ejemplo, hoy Anita, digo porque justo trabajando, hablar en primera persona. A ver, en este momento donde vos estás en un marco positivista, ni se te ocurre hablar en primera persona. Vos tenés que dar sensación y estrategias retóricas para hablar de lejanía. Y eso es un poco el marco positivista, si se quiere. Que no está ni bien ni mal, pero hoy la cuestión está un poco más abierta. Sobre todo por el recorrido que les dije en la clase anterior. Acuérdense que el antropólogo, y ahí la pica con el sociólogo, aunque nosotros somos mejores que los sociólogos, es que llevamos esas mismas estrategias metodológicas a estudiar subculturas o culturas de las propias sociedades complejas. Entonces, ya, a ver, imagínense una cultura perdida en el medio del Amazonas, donde no conocemos el idioma, donde estamos en un contexto ambiental totalmente diferente y ahora vamos a estudiar
culturas como los adolescentes, los consumidores, la policía o lo que sea. Hay un montón de trabajos etnográficos sobre la policía. Pero fíjense, tengo que adaptar todo mecanismo. Hay un libro, siempre cómo se construye un policía, y es un trabajo etnográfico sobre esto. Tiene sus falencias metodológicas, pero está buena. Bien. Entonces, siguiendo lo que decía Tamara, no está ni bien ni está mal. Son recomendaciones que algunas perduraron y otras hoy la cuestión es un poco más flexible que lo que se planteaba en ese momento. Después, registrar la manera en que se hicieron las observaciones, bueno, es algo que hoy lo seguimos sosteniendo, o deberíamos sostenerlo. Cuestiones del tiempo utilizado. Hoy hablamos algo, fíjense acá la cuestión. El antropólogo te habla de la cultura esquimal, pero probablemente no lo observó en todo tiempo y en todo espacio. Entonces, esa idea de totalización la construye a partir de su propio registro. Entonces, cuando uno dice, bueno, che, acabo de leer 2 libros de los esquimales, y parecen 2 culturas diferentes, bueno, entendamos desde qué situación se generó la descripción. Entonces, el tiempo utilizado tiene que ver no solamente con el tiempo de registro, sino con el tiempo, la estadía que yo estoy. Malinowski decía, bueno, hoy casi no se usa, pero la etnografía clásica era, estate 6 meses, 1 año en la cultura y bancátela. ¿Sí? Y después la cuestión de los grados yo les contaba, bueno, justo, yo hacía etnografía, ¿no? Y yo, por ejemplo, tenía que hacer una entrevista a una familia, a varias familias en México, de 6 horas. Una entrevista de 6 horas grabando con una familia, cenando con una familia mexicana, hermosa la experiencia, pero fíjense, con una cámara y generando todo esto todo el tiempo. Y uno sabe que probablemente la dinámica familiar, la cena no es la misma que si estuvieran cenando solos, lógicamente, había un desconocido cenando con ellos. Ahora, si yo explicito las condiciones en que construí ese conocimiento, podemos hacer una idea de cuál es la interferencia, si se quiere, en la dinámica por parte del antropólogo. Vuelvo acá. A ver. Miren un segundo. Eso de los esquimales está discutido. Está muy discutido. Sobre si... Desde la psicología cognitiva hay toda una discusión, y desde la teoría de Sapir-Whorf, que es el relativismo lingüístico, unos dicen que es cierto y otros dicen que no. En realidad es una cuestión conceptual y otro con una cuestión empírica. Esto es una gran discusión, pero en todo el mundo, todo tiempo escuchamos que los esquimales ven diferentes tipos de nieve cuando nosotros vemos 3. No lo sé. Discusiones como todo. Fíjense esta imagen de Malinowski. Esas son imágenes de... ¿A ustedes les parece que eso es natural en el sentido de que se dieron esas situaciones solo? No, Malinowski los acomodaba para sacarle la foto. Y bueno, entonces, lo que uno tiene que hacer es, y siempre cuento la intimidad de Malinowski, yo estoy haciendo mal porque voy contra mi propia disciplina, pero creo que es la única manera de construir conocimiento válido. Si a alguno se le ocurrió, o si a alguno se le ocurre leer los diarios de Malinowski, saben que Malinowski hablaba todo el tiempo, vuelvo para atrás, de la objetividad, ¿sí? De la idea de explicitar las condiciones de construcción del conocimiento, la idea de positivista y todas estas cuestiones, pero cuando falleció Malinowski, a su esposa se le ocurrió publicar los diarios de campo de nuestro amigo Malinowski, en la cual no es lo que él describe en sus libros, ¿sí? Cuenta cómo la pasa mal, cuenta cómo, putea contra ciertas situaciones. Hay un libro que se los recomiendo, hermoso, yo lo tengo digital, para los que leen digital, se llama El antropólogo inocente. El antropólogo inocente es un caso real, pero
novela, no es teoría en absoluto. Es una novela de un antropólogo que tiene que ir a estudiar una cultura en África. Y cuenta todas las cosas que tiene que pasar desde que no lo dejan pasar porque le falta el pasaporte hasta los problemas que tiene la cultura y que no les entiende el idioma y dice, ¿qué carajo hago acá? Y cómo lo... Bueno, hermoso libro es, súper llevadero, léanlo si pueden, El antropólogo inocente. Otros años lo han comprado porque me han contado. Y si lo Bueno, leen un digital, poco, después me lo piden. Sí. perdón, profe, pero un poco Kush Sí. habla un poco de eso también, ¿no? El relato de él es como, llego a este lugar que es todo, ¿no? Y la descripción densa, la que hablaba Tamara hoy, como, es tremendo también. Las primeras impresiones, me imagino, para Malinowski también, o sea, es una cultura completamente distinta, no hablas el idioma, no entendés nada. Te llevan, te traen una gente que están ahí comerciando, que les importa poco lo que le pasa a esa gente también, y así todo, digo. Pero ni hablar, Brenda, imagínate que también, creo que era Malinowski, en este caso le llevaba tabaco para que hable. Digamos, yo ahora me acuerdo, no me acuerdo si era Malinowski o era el de antropólogo inocente. Sí, era Elea Malinowski, que yo cuando lo leía decía, bueno, qué bien, porque hay un intercambio respecto del deseo, que podría haber sido la comida, yo qué sé, no sé, un jugo, un mate en nuestro caso, ¿no? Como una forma, una herramienta para crear un vínculo que tiene que ver con un objeto de deseo, ¿no? Como es el tabaco o el mate, o bueno, cualquiera de estos tipos de consumo. Sí, claro. Lo que pasa es que uno después ahí se mezcla otras cosas. Bueno, es honesto esto. Es manipulación, no. Bueno, pero generar un vínculo también es parte del trabajo, digamos, ¿no? En el texto, perdón, en una parte como que él dice que apenas llega le cuesta entablar contacto y dice eso también que ellos no actúan normalmente con él ahí porque, claro, lo sienten como un intruso, ¿no? Una persona que todo el tiempo los está observando. ¿Pero qué te parece? A ver, salvando el abismo entre el trabajo etnográfico de Malinowski y el que les contaba, tenía que hacer con la familia mexicana, yo tenía que hacer, me acuerdo, 6 horas, era de entrevista, y llego a la casa de una familia, me presento, yo recién llegaba, y eso que el idioma es el mismo, y que, digamos, por eso digo, salvando la distancia. Y la señora me dice, hola, sí, le digo, soy Luciano, vengo para hacerle el trabajo, y yo, sí, bueno, y se quedaba en la puerta, no me dejaba entrar. Entonces me decía sí, no, era todo lo que me contestaba. Y yo decía, me quedan 5 horas 50, ¿cómo hago para hacer una entrevista de 6 horas con alguien que no me deja ni entrar a la casa? Bueno, y ahí están las estrategias. Por ejemplo, se me ocurrió, veo, me lo acuerdo clarito, veo la Virgen de Guadalupe que estaba atrás, y era una familia muy creyente, muy devota. Entonces se me ocurrió decirle, no puedo creer que usted sea devota de la Virgen de Luján. Yo ni sabía, no tenía ni idea. Me dice, ay, sí, nene, si no te digo, vos también, sí, pasá, vení. Y ahí se abrió el vínculo. Entonces uno dice, ¿fue honesto? Probablemente no lo sea, honestamente me lo pregunto. Pero sí es cierto que en cualquier ciencia social el vínculo es necesario. Y a la gente le gusta contar sus cosas también. Entonces digo, bueno, ellos también ponen estrategias o contraestrategias para generar empatía, necesariamente. No somos físicos que vemos por un telescopio. Sí, y Perdón, por otro ahí- lado perdón, Tami, por otro lado había una cuestión de necesidad que plantea Malinowski, que él dice, se iba a dar un paseo de 1 hora y después necesariamente necesitaba volver a estar en contacto con otros seres humanos. Porque hay algo también de la Obviamente. necesidad de estar con un par, aunque culturalmente no lo sea tanto, pero finalmente es ¿no? La especie humana, no sé cómo leerlo eso. Imagínate, por eso digo, salvando las diferencias. Tami, ibas a decir algo, ¿no? ¿O no? Sí, yo tengo una pregunta con respecto a la noción ética de, no sé, por ejemplo, tengo que hacer una investigación sobre iglesias y yo soy una persona no creyente.
y tengo que fingir ser creyente. ¿Es ético? Esa es una pregunta que Mirá, me aparece, y respecto a lo que decía Brenda, a mí también me llamó un montón la atención eso, y digo, claro, uno cuando busca protección, cuando el ambiente es hostil, ¿era un claro. ambiente hostil? Eso también como que me quedé pensando mucho en eso, pero que era un ambiente hostil, él se sentía violentado, se sentía mal, que tenía No, que recluirse en un espacio blanco, no sé. a ver, no sé si la palabra acá hostil tiene que ver con necesariamente algún tipo de violencia, sino de choque de culturas. Y creo que necesariamente eso es violento en algún sentido, no con intención de, pero el choque de patrones culturales, de creencias, de instituciones totalmente diferentes, es terrible, digamos. Entonces él dice, bueno, yo me tengo que recluir para lograr una integridad, para volver a lo que soy, digamos, y poder tomarme mi tiempo y poder volver. eh, Aunque eso después, en este libro, que yo les cuento, El antropólogo inocente, esto está todo el tiempo contado, porque va contando todo lo que le pasa, y eso está clarísimo. Y con respecto a la cuestión de la ética, mirá, justo después si querés te lo paso, escribí un artículo sobre la ética de la investigación en antropología en la isla de Pascua. Salió publicado hace muy poquito. Bueno, esto, ¿hasta qué punto es ético insertarme en una cultura? ¿Hasta qué punto es ético traducir a mi lenguaje lo que dicen otros? ¿Hasta qué punto es ético publicar cuestiones culturales? Porque hay cuestiones de privacidad, hay cuestiones de anonimato, de consentimiento. Yo no creo que Malinowski le haya hecho, sí, no hay problema, Brenda, no creo que le haya hecho firmar un consentimiento informado. Y a ver, en trabajo social no se suele hacer. Si hicieron entrevista, díganme si le hicieron un consentimiento informado. La mayoría de las veces, no quiero decir que lo hagan, pero la mayoría de las veces no se hace. Pero bueno, esas cuestiones de ética están súper discutidas y son súper interesantes. Por eso digo, bueno, yo hoy vería algunos problemas en este planteo de Malinowski, pero también es cierto, vuelvo, de 1914. ¿Sí? ¿Alguien estaba hablando y lo interrumpí o no? ¿No? Bueno, vuelvo. Una vez que él define Perdón, Lu, sí, sí, pero me obvio. quedé Sí. como con algo en la cabeza a raíz de esto que plantea Tami, ¿no? Como el recluirse, como entre comillas, ¿no? Como en cierto espacio blanco. No uso puntualmente esas palabras, pero me pasó de no entenderlo, o no entenderlo desde ese lado, sino que me pregunto en la necesidad también, al estar sumergido constantemente en otra cultura que es totalmente distinta. Yo lo entendí, no digo que esté bien o que esté mal, sino que lo entendí más como una necesidad de terminar de tomar como cierta distancia en ciertos momentos, que nos pasa también a nosotros mismos, o sea, en nuestros vínculos, ¿no? Es como esa necesidad de tomar esa distancia para poder recargar y volver, y por ahí a veces terminar viendo como de otro punto de vista las cosas. Porque a veces al estar sumergido, sumergida en ciertas situaciones, como que quedás tan sesgado o atravesado, o no sé, viste, o es como cuando estás leyendo y lees 20 horas un texto y ya a la quinta hora ya no te entra más nada. Separar, Totalmente. me pasó a entenderlo como de ese lado, no como sentirlo como el choque cultural, más allá de que lo hay y existe, sino como esa necesidad de la distancia para volver y poder a veces observar otras cosas distintas que en ese momento se te van pasando porque vos ya estás como de cierta forma anulado. O sea, no sé, me pasó como de entenderlo, no de verlo como de un lado. Perdón, ¿puedo comentar algo? Sí, Yo lo Sí, entendí obvio. como que él en un momento dice que uno como que se tiene que cuidar de no tener la casa de un blanco cerca y pasar demasiado tiempo ahí, como no escaparse a ese lugar de su cultura para poder, al contrario, sumergirse más en la cultura que él está observando.
Yo entendí Imagínate, eso. sí, y retomo lo que dice... Sí, eso lo plantea, o sea, cuando arranca ya de principio como que plantea como 3 puntos como muy importantes. Y uno de esos, si no me equivoco, era el segundo, era esto, como de no estar en un hogar blanco, sino estar sumergido en la cultura para poder conocerla de primera línea. Pero después en otra Exacto. parte habla de esto, como de estar siempre, la necesidad de ir y pegarse la puchivuelta, qué sé yo, ¿no? Y volver otra vez, pero sí, después plantea esto, como de no estar, como ir a socializar con el blanco, entre comillas, pero nada, es como que lo habla como en distintas partes todo el tiempo. Está buenísimo lo que dicen, está buenísimo y acuerdo con que esta reclusión metodológica, alejarse, él lo plantea, él lo dice Rob, dice, en algún momento dice, hay que situarse lo suficientemente lejos de la cultura y cerca como para poder estar y lejos para mantener la distancia. Y por otro lado, también creo que tiene que ver con una cuestión humana, ¿sí? Alejarse de un lugar que es completamente diferente, lo pienso como un alivio, es un momento también metodológico donde se escribe el registro también, en ese momento, porque acuérdense que escribir adelante de ese otro cultural también genera cambios. Claro, profe, Y yo eso lo lo que... dice... Sí, Perdón. sí, claro. Sí, Yo Manu. lo que quería decir era justamente eso, que es completamente humano y razonable que te quieras ir desde un lugar que capaz que es incómodo o no sé, querés hacer otra cosa porque querés despejarte, pero me parece que lo clave de todo esto, que también creo que tiene que ver con esto de la ética, lo que decía la compañera, de tener que mentir que es cristiana o lo que sea, para mí la clave de todo eso es siempre y cuando todo esté registrado. O sea, si vos escribís, yo no soy creyente de tal y cual cosa, voy a ir acá, voy a preguntar esto, voy a hablar esto, o yo estoy acá, pero después me tuve que ir para allá porque me sentía cansado o lo que sea, y ahí pensé, ya todo esté registrado, yo creo que todo está como dentro de lo correcto, entre comillas, digamos. Sí, depende qué posición, qué teoría de la ética utilices. Ahora, ahí decía la compañera la cuestión de la iglesia y yo no soy creyente. Bueno, a ver, hay una cuestión que es cierta. En ciencias sociales, si nosotros explicitamos el objetivo de la investigación, probablemente modifiquemos la situación. Cuando alguien ya sabe qué vas a hacer, probablemente se acomode a eso que vos estás buscando. Por otro lado, está penado moralmente, si se quiere, la investigación encubierta. Entonces el juego está en el medio. Hay casos de investigaciones que se hicieron con criminales que fueron observados en lugares estratégicos, o gente que en baños públicos hicieron investigaciones. Bueno, ahí entramos en un terreno de la ética complicado. Pero, por ejemplo, un antropólogo que conozco estudió la barra brava de Huracán y formó parte, hizo Se cagó de observación frío. participante yendo el... Perdón, Manu. Se cagó de frío, perdón. No me iba a meter Jota que en ganamos los 4-0 la última. No, Jota con Huracán. no quiero hablar de cuestiones futbolísticas, simplemente de cómo funciona la observación participante. ¿Sí? Si él decía, yo quiero estudiar la violencia de las barras bravas, automáticamente modifica el escenario. La línea está ahí. La línea está ahí. Verónica está preocupada por su equipo de fútbol. Pero bueno, entonces, después, así avanzamos un poquito más, quiero 2 o 3 cositas más, así no les quemo la cabeza. Dice, bueno, los aspectos del trabajo de campo. Y después nos da como 3 cuestiones que tenemos que entender, que un poco lo anticipó Ro recién. Primero, ¿cuál es el gran problema del trabajo de campo de cualquier disciplina y sobre todo quien haga etnografía? El problema del acceso. La cantidad de barreras, no solamente
físicas, sino simbólicas. A ver, el problema del acceso no tiene que ver con la entrada solamente al campo. La entrada al idioma, la entrada a la estructura social, la entrada a las reglas sociales. Con eso se llama hoy el problema del acceso. Hay bibliografía entera que habla sobre el acceso. Imagínense esto que yo les contaba. Bueno, hago etnografía de la policía. Y llaman por teléfono a la comisaría. Hola, sí, mirá, te quiero hacer un trabajo etnográfico en la comisaría y los quiero observar a ver qué hacen. Pero olvídate. Hay justo, ¿por qué tomo este ejemplo? Porque hay un trabajo etnográfico, sí, creo que de Sabina Fredrick, creo, o de Mariana Sirimarco, de alguno de ellos dos, sobre esto, el problema del acceso para este tipo de etnografía, pero para el que se les ocurra. Después, esto, la comprensión del idioma tiene que ver con esto, no solamente con el acceso, sino con las categorías de análisis que hablamos hoy. Esta distinción que les decía hoy de TIC y EMIC, que aparecieron acá abajo. Tiene que ver esto. Hay un trabajo de Hammersley y Atkinson que es muy lindo. Después, si llegamos, como bien la mano no la veo, a antropología y lingüística, lo vamos a ver. Pero bueno, nada, sépanlo. Y después la cuestión esta de la importancia de la diferencia entre los relatos etnográficos y los informes de viaje de la conquista, no solamente de los conquistadores y naturalistas. Por ejemplo, el fenómeno chamánico, a ver, Malinowski contribuyó, entre otros, a empezar a entender el chamanismo desde su propio lugar. Durante muchísimo tiempo se entendió el chamanismo como algo satánico, pero obviamente el marco era de español, digamos, sacerdote, ¿no? Entonces, esta distinción, ¿no? De tratar de mantener esa distancia y entender el fenómeno, siempre digo, el chamanismo hay que entenderlo dentro del marco de su cultura. Si uno saca el chamanismo de la cultura que le da origen, ya la deformamos, ¿sí? Hoy escucho un montón de gente, no, es chamán y te da planta sagrada. ¿Y dónde lo hace? En Olivos. Me gustaría saber qué queda de chamán de todo eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Permítanme dudar, no lo sé. No quiero emitir el juicio de opinión tampoco, pero... Y por último, que lo anticipó Ro, son los tres aspectos metodológicos que uno debería tener en cuenta. Otra vez, tener en cuenta desde este marco. Primero, dice, el estudioso debe albergar propósitos estrictamente científicos y conocer las normas y criterios de la etnografía moderna. Es decir, no ir a hacer observación ingenua, ir sabiendo qué es lo que se sabe de la cultura que yo voy a investigar. Es lo que nosotros en investigación llamamos antecedentes, el estado del arte, estado de la cuestión. Bueno, ¿qué se sabe? Profe, en una de las partes cuando habla de los métodos menciona que tenés que ir, que el etnógrafo tiene que ser como un cazador activo, y dice que tener una buena base teórica sobre el material vigente no es lo mismo que ir con ideas preconcebidas. Totalmente, totalmente. Totalmente, y Jimé se me anticipó porque eso estaba en el punto 2. Pero es cierto lo que dice. Fíjense lo que dice ahí. O sea, primero tener propósito estrictamente científico, ¿no? Como si lo personal queda a otro nivel. Eso es muy positivista, esa posición. Es muy positivista. Lo humano y lo científico como si fueran dos cosas diferentes. Bueno, después... El segundo punto metodológico dice, debe colocarse en buenas condiciones de trabajo. ¿Qué significa buenas condiciones de trabajo? Bueno, lo que decíamos hoy, estar alejado de los blancos y en conexión estrecha con los nativos, es lo que Malinowski llama hacer poblado. Hacer poblado es estar ahí. Hoy la compañera, ¿quién era? ¿Quién era? Brenda. Hablaba de, o no, Tamara, hablaba de Geertz, cuando hablaba descripción densa. Estar ahí, dice, estar allí, dice, tiene que ver con esto, hacer poblado, estar ahí, pero a la vez alejado del mundo blanco, aunque el blanco es mi informante clave. O sea, que toda interpretación está interpretada, valga la redundancia, por el informante clave que es el blanco. Y él dice, y esto también es interesante,
dice, pasar de una aventura extraña a un lugar natural. ¿Qué está queriendo decir? Es no quedarse con lo exótico, no quedarse con lo raro, con lo extraño, ¿no? Y es como los naturalistas, por ejemplo, los primeros viajeros, se quedaban con lo exótico, un ritual del fuego, un ritual chamánico, algo ya. No, pará, hagamos de esto, de lo distinto, hagamos un lugar natural. A mí me interesa más lo que se da cotidianamente, lo que me define a la cultura, que esos fenómenos que son o esporádicos o que no hacen a la vida sociocultural cotidiana. Y después dice, bueno, un poco relacionado con esto, los imponderables de la vida real, ¿no? Tratar de, a ver, hacer etnografías también es tener un poco de suerte, estar en el momento justo o en el lugar adecuado. Te puede pasar y no te puede pasar, y a ustedes les puede pasar que vayan a un territorio, un centro de práctica, estén una semana y absolutamente monótono, que no saben ni qué hacer. Lu, Pero bueno. eso es la parte en la que dice como aprovechar los momentos, como que, no sé, como que si hay una discusión, quedarse porque es como el mejor momento donde vas a escuchar como de primera mano cómo se vive el quilombo desde adentro. ¿Es como de esa parte del texto? Sí, claro, claramente, porque él dice, bueno, yo tengo que, a ver, dice, bueno, yo tengo, perdone, ¿alguien iba a hablar? Perdone, lo interrumpí, ¿no? Yo tengo que sacar la columna vertebral, es decir, las características culturales. Pero a ver, la columna vertebral de una cultura no son solamente las reglas, no son las reglas sociales, las normas sociales. También están los desvíos de las reglas. Los imponderables de la vida real es donde pasa muchas veces las normas no están claras. Nosotros estamos atravesados por normas sociales que no somos conscientes que las tenemos. Bueno, en esos imponderables, en esos quilombos, en esas discusiones internas donde uno ve lo que no está explícito. No aparece la regla explícita, aparece interiorizada, y es ahí donde el antropólogo también puede acceder a la estructura oculta, ¿no? Si se quiere, para definirlo de alguna manera. Bueno, y esto relacionado, adquirir las buenas y malas maneras de los nativos también hace referencia a este sistema de normas, ¿no? Entender el desvío, pero el desvío en el buen sentido. Entender, por ejemplo, las prohibiciones, entender los mecanismos de castigo, nos están dando cuenta indirectamente de cuáles son las normas que no están a veces claras. Porque si no, uno diría, bueno, si yo quiero entender las normas culturales, agarro el código civil de una cultura y veo cuáles son las normas. No, hay un montón de cosas que no están establecidas. Entienda la distancia, ¿no? Y el último punto... Perdón. Sí, ¿vale? No, para nada, dale. No, lo que dice abajo, adquirir las buenas y malas maneras de los nativos, él dice que lo corrigen muchas veces porque él está haciendo cosas que para ellos son como ofensas, como faltas de respeto. Tal cual, tal cual. Vos imaginate que uno va a un ritual, digo, otra vez volvamos al caso de la iglesia, o quiero estudiar una religión determinada y ciertas conductas son ofensivas. Pero una pavada, yo les contaba, bueno, fui a cenar estudiar la cena, en realidad, sí, la cena de familia mexicana. Incluso esto, comer cosas que no te gustan porque podés generar, son conductas como las pueden considerar ofensivas, decir, che, o hablar en la mesa, o todo ese sistema de reglas que uno viene de otro lado y que puede ofender, y esos son los límites. Bien, y el tercer aspecto,
tiene que ver con debe utilizar cierto número de métodos precisos en orden a recoger, a manejar y establecer sus pruebas. Bueno, esto que decían hoy. El antropólogo, el investigador, el etnógrafo, tiene que ser un cazador activo, conducir a la pieza a la trampa y perseguir lo más inaccesible igual. Si no tengo, y esto también es discutible, si vos generás la situación que querés para poder describirla, te podría decir, bueno, no es natural. Natural, habría que definir qué es natural acá, pero quiero decir, Claro, porque fíjense si uno cómo... lo conduce es como de qué forma se está dando, o sea, no se estaría dando de forma tan espontánea. Como Y un claro. entrevistador, el que te lleva la respuesta, ya te la conduce de cierta forma en la pregunta. Entonces, no hay nada espontáneo. Se pierde Totalmente. el objetivo. Totalmente. Pero bueno, también es cierto, y digo, en la práctica te corren los tiempos, te corren los momentos, vos tenés que lograr saber cosas que no se te presenta, y bueno, las maneja, digamos, ¿no? Es como, y eso es discutible, ¿Y lógicamente. eso es ético? Volviendo a la ética. Otra vez, depende qué posición ética vos pongas. Depende qué teoría de la ética vos pongas. Porque, no, pero voy a entrar en discusiones que ahora no van a sumar, pero Sigamos. bueno. Bueno, después dice, el etnógrafo debe estar al tanto de las últimas investigaciones, que es lo que decíamos ahora, no están cargados, es decir, estar al tanto de las últimas investigaciones, pero no cargado de ideas preconcebidas, que es lo que decíamos hoy. Y esto me parece de una importancia fundamental que habla también de la honestidad intelectual. El etnógrafo debe ser capaz de cambiar y desechar su punto de vista bajo el peso de la evidencia. Si yo estoy convencido que pasa algo y la evidencia me dice otra, tengo que cambiar. Exactamente. Ahí va la cuestión. Me parece súper valorable esta cuestión. Y no pasa siempre. Lógicamente, la ciencia tiene estas cosas también. Y dice, la etnografía ha introducido, y con estas dos cosas los dejo, ha introducido la ley en orden en un dominio que parecía caótico y caprichoso. ¿Qué está queriendo decir? Que la etnografía, el producto, es decir, la descripción, termina en algún punto dando orden a algo que en la práctica, en el mundo de lo real, y quiero decir con real, la vida activa de una cultura, es caótico, es súper dinámico. Entonces la antropología en algún punto cristaliza una cultura. Entonces dice, busca de reglas, principios que regulan la vida humana con esto que les decía hoy. Entonces, la etnografía en algún punto es una manera de organizar y de cristalizar una cultura determinada. Bueno, me cansé. Dejo de compartir. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Algo, no doy más. Yo te Quiero quería preguntar dormir. que todo este Sí. pensamiento de la ciencia antropológica va muy de la mano con todos los procesos de las ciencias sociológicas, como decía antes, ¿no? Como vos hablabas de cuando leía el texto, me acordaba de cosas que vi de Distey, de Durkheim, no todo ese proceso positivista hacia después llegar a Bourdieu del pensamiento sociológico, ¿no? Toda como la primera parte, digo, ¿no? La forma del método, cómo acercarse al objeto de estudio. Sí. Acordate que, está buenísimo eso que decís, Cris. En realidad, acordate que Malinowski sigue a Durkheim, tiene esa lógica, ¿no? Lo social como algo externo, objetivo, que se impone. Y bueno, y esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, sobre todo con los enfoques más comprensivos, la cuestión de la hermenéutica, de la filosofía posmoderna. Todo esto empieza a cambiar, la cuestión de la semiótica. Pero bueno, son posturas. A mí me pareció que estaba más bueno ver un clásico y verlo desde ahí.
¿Alguna otra pregunta, consulta, dudas? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ese silencio mortuorio, ¿cómo lo interpreto, digamos? Sí, se entiende. No queremos Es saber porque para estamos hablar muteados. todos a la vez. Bueno, bueno, nada, bueno, listo. Escúchenme una cosa. Quedamos que. Uy, acabo de enterarme que ganó Estudiantes de La Plata y clasificamos a los cuartos de final. Ya está, hoy voy, ya está. Hoy, alegría absoluta. Bueno, gracias, Luciano, gracias por el elogio. ¿Qué le iba a decir? Quedamos, martes que viene hablo con. Ya no me sale. Con Karina. Y les digo si grabamos la clase o cómo lo hacemos. Mañana me comunico con ella y les digo. Y después vemos con quién si les toca conmigo, creo que después viene Naturaleza y Cultura. Y la parte evolutiva creo que viene después de ese martes. Pero bueno, nada, lo vamos definiendo la semana. Lean, que nos vamos acercando al parcial. Tenemos que definir fecha de parcial. Está tentativa, pero quiero hablarlo con ustedes para que no se les junten con otras cosas y podamos... ¿Sí? Lu, No en estuve cuando teoría vos tomaste te lista. volvemos a ver como el 14 de mayo. ¿En serio? Sí, escúchate. 23 con Karina, sincrónico. 30 asincrónico con Karina, historia de la antropología. 7 de mayo, parcial. 14 de mayo, sincrónico, recién ahí te vemos a vos, evolución y especie humana. Después Karina. Sonó como a nostalgia, Ro. Sonó a nostalgia. Qué lindo que a uno lo extrañen. Che, no tengo la Bueno, fecha acá. así vendría. Perdón, profe. Vamos a Había una compañera avisaba que llegó después de que Sí. tomaste lista, Mariela Torres. Torres, que no me acuerdo el nombre. ¿Qué nombre era, Lea? Mariela. Mariela, ¿me mandás un mensajito al campus? Así yo después te subo, porque ya cerré el Excel. Mándamelo ahí, cuando te veo te paso el presente. Bueno, si es como dice Ro, los veo y las veo el 14. Nada, me escriben cualquier cosa, cualquier consulta y... Esperá, igual no estaría esa clase que tenemos siempre antes de los parciales, en teoría. Sí, obvio. Es fuera de clase. Obviamente. Listo. Obvio. Yo, acuérdense, Sí. sábado previo al examen, yo me conecto y charlamos dudas y las consultas que tengan. ¿Sí? Bueno, me voy a ver los goles de Estudiantes de La Plata. Les mando un abrazo grande. Gracias. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Profe, gracias. Profe, buenas noches.